bienvenidos a la membresía de esta iglesia. O sea, nos alegramos de que estéis con nosotros y de que os hayáis incorporado a la membresía y al compromiso de esta iglesia por predicar el Evangelio. También una noticia muy importante que ayer se produjo es que ya tenemos visión, la visión de la iglesia, ¿no? Lo hemos puesto allí a la entrada, ya lo pondremos en un lugar más visible, pero al menos tenemos un rumbo muy marcado, ya muy definido, hacia dónde trabajar, hacia dónde guiar todos nuestros esfuerzos y coordinar todo nuestro trabajo. Así que eso lo iremos trabajando a partir de ahora, ¿sabéis? Bueno, pues también deciros que el día 24, el próximo sábado, es un día especial también, hacemos una salida al campo, toda la iglesia. Es como el fin de curso de los grupos de hogar, pero está abierto a toda la iglesia. Entonces hemos colgado un enlace en el grupo de la iglesia de WhatsApp para que os inscribáis ahí, digáis los que vais a venir, principalmente porque necesitamos saber cuánto espacio reservar. Sabéis que vamos a ir al Monte Umbe en Acarlanda y un equipo va a ir muy temprano para reservar sitio. Entonces, en función de los que seamos, pues así necesitaremos un trocito de montaña, ¿no? Yo espero que seamos muchos, cada uno que se lleve su propia comida, ¿sabéis? Porque hacer barbacoa para 60 personas, eso es un jaleo. Cada uno que se lleve su propia comida, un poquito más para compartir con los demás, y vamos a ir llegando a partir de las 10, pero a las 11 empezará toda una dinámica muy, muy especial, muy divertida, y también tendremos tiempo de reflexionar, de evaluar cómo ha ido el año y de motivarnos para el próximo curso. A las 10 en Acarlanda. Ya pondremos más detalles durante la semana. Iremos dando más detalles, y si necesitáis más información, pues me lo pedís a mí o a Javi. Pero va a estar con nosotros Fernando y su esposa, Fernando Clou, que ya conocemos, que fue el que nos dio la formación para los grupos de hogar, y será muy, muy bueno. O sea, yo anticipo que será muy bueno. Después también deciros que va a venir el retiro de iglesia. Ya se acabó la prioridad para los miembros de nuestra iglesia, y a partir de ahora está abierto para miembros de otras iglesias. Así que si no te has apuntado todavía, pues hazlo lo antes posible, ¿vale? Porque ya se han apuntado muchas personas, y aunque falta mucho tiempo, pero pues pueden cubrirse las plazas antes de que llegue. Deciros también que si hay alguna persona que no puede ir, que le gustaría ir y no puede ir, pero lo podría pagar, pues hay personas que a lo mejor no pueden ir por el tema económico. Sería muy hermoso que alguien que no pueda ir costee a quien pueda ir, a quien quiera ir no pueda, ¿sabéis? Así que, o al que tenga 3 hijos y el fin de semana le suponga un coste importante para el presupuesto familiar, pues qué hermoso también que a esa familia se le ayude. Pero solamente eso, si tú estás dispuesto a colaborar en esto o ayudar a alguien, me lo dices a mí, ¿vale? Y lo vamos a canalizar de una manera muy discreta también y confidencial. Y deciros también que el próximo domingo nuestra iglesia hermana de Vitoria cumple aniversario, no sé cuántos años cumple, no sabes, ¿no? Pues no. Pero ellos celebran cada año su aniversario, y bueno, con la buena noticia de que ya tienen pastor, al menos han estado orando mucho. Es un seminarista que se graduó ayer de la facultad, y ya pues han conseguido fondos, o están mirando, pero parece que ya es bastante seguro que en el verano ya se van a trasladar, así que será una celebración muy especial. Allí va a estar, el domingo que viene va a estar José Luis, ¿verdad? Vais a visitar José Luis y Dayami, y por favor llevar nuestros saludos, representar a la iglesia y dar nuestros saludos y todo nuestro cariño. Saludos también de David Duro, los que le conozcáis, desde Valencia, desde el Mediterráneo. Está muy contento allí con el clima y todo esto. Y también
saludos de Pepi, nuestra hermana Pepi, que no puede venir a los cultos, y de Antonia, también enferma. Así que saludos de estas personas. No tengo ningún anuncio más, eran bastantes anuncios, pero si hay alguna cosa que se me olvida, pues me lo decís y lo recordamos. Pues bueno, ahora ya los niños, los profesores, pueden ir a la escuela dominical. Así, el anuncio de la escuela dominical es que va a acabar el próximo domingo, acabará la escuela dominical, ¿verdad? El próximo domingo. Va a haber escuela dominical durante el verano, otra dinámica diferente con otros profesores, un equipo que se han apuntado, muchos voluntarios, y también se acaba lo que es el tiempo de refrigerio, porque hay que dar descanso a Josué y a su equipo, pero si alguien quiere ofrecerse para hacerlo durante el verano, pues que hable también conmigo, con Josué. ¿Tienes algún anuncio? Vale. Los que no tenéis vehículo para ir a UMBE, pues también contactar conmigo para mirar de cómo vamos a hacerlo. ¿Vale? Y los adolescentes también tienen su clase. También tendrán vacaciones, Diana, en julio y agosto también. Vale, pues muy bien. Pues nada, chicos, eran vuestras clases. Nosotros nos quedamos aquí. Me voy a tener que soportar esta voz tan cosa que tengo. Entiendo que debe ser muy desagradable, ¿no? Es desagradable para mí. Me sale mal porque el tema es muy importante. ¿Sabéis? Es un tema que dejamos a medias. Hace 2 semanas. Ya sé que la predicación del domingo pasado ha sido muy buena. Yo estuve en Salou, en la presentación de nuestro nieto, y en mitad del culto fallaron todos los instrumentos, y las luces, y el sonido, y todo falló. Digo, ¡ay, qué alivio! ¿No? Que esto pasa en todas las iglesias. O sea que, equipo de alabanza, no os preocupéis, que esto pasa en las mejores familias. O sea que, tranquilos. Bueno, pues estuvimos allí muy bien. Me dijeron que ha sido una predicación muy buena, muy motivadora en cuanto al evangelismo, y también se presentó el trabajo que se está haciendo en Uribe Costa. Así que buena información para estar orando. Esta semana van a haber actividades en Uribe Costa, ya las hemos colgado en el grupo de WhatsApp de la iglesia, así que si podéis acompañar, no solamente orar, sino acompañar ahí con vuestra presencia, pues va a ser muy bueno, y estoy seguro que no os arrepentiréis, porque es un grupo de jóvenes que forman, creyentes, forman una orquesta sinfónica. O sea que la cosa promete muy enriquecedora, así también en el aspecto cultural, pero además de testimonio cristiano. Bueno, pues lo que decía, el tema que dejamos fue el tema de la Santa Cena, una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el bautismo. Son las 2 ordenanzas que observamos los bautistas, que forma parte de esta serie que estamos hablando sobre nuestros fundamentos. Y bueno, es curioso que lo dejé para hacerlo en 2 partes, pero a medida que voy trabajándolo, o que he ido repasándolo, han ido añadiéndose cosas, pero yo espero terminar hoy. Es un tema muy importante, el tema de la Santa Cena. El tema de la Santa Cena es algo que une a todos los cristianos, ¿sabéis? Es algo que caracteriza a todos los cristianos de diferentes confesiones y diferentes denominaciones. Todos tienen la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Eucaristía, como algo común. Así que en eso no hay conflicto. Estamos todos vinculados en eso, porque es un símbolo de identidad muy básico del cristianismo, de los mandamientos de Jesús, ¿no? Ahora, curiosamente, también es lo que más divide. ¿Y cómo puede ser? Lo que más une, pero también lo que más divide. Une los elementos en sí, pero lo que divide es el significado y la forma de administrarlo. ¿Sabéis? El significado que se le da a la Santa Cena y la forma de administrarlo, y en fin, en breves momentos os explicaré en qué consisten estas diferencias. Pero lo que habíamos visto, para ahora entrar en contexto, es que cuando Pablo escribe a los Corintios, escribe después de que han pasado unos años de que él trabajó en la fundación de esa iglesia, y la iglesia se ha ido desviando paulatinamente, y sabíamos, ya expliqué, que
que Corintios era una ciudad muy carnal, o sea, mucha inmoralidad en el aspecto sexual, en el aspecto de idolatría, en todos los aspectos. Había un cruce de caminos y como ciudad cosmopolita pues había de todo, ¿no? Pues ahí había una comunidad de creyentes que se habían convertido de ese trasfondo y pues también pues por laxitud, por falta de celo, por de tal manera, o sea, el mundo se iba adentrando en la iglesia, se iba incorporando, iba penetrando en la iglesia, de tal manera que la iglesia estaba siendo cada vez más influenciada, con el agravante de que los de la iglesia pues prácticamente hacían oídos sordos o hacían no ponían la disciplina que hacía falta ahí para mantener la integridad y la santidad que como iglesia del Señor merecían, y Pablo tiene que escribirles una carta muy dura, bueno, varias cartas, tenemos recogidas dos, pero hubo un intercambio epistolar y no solamente cartas, sino también visitas presenciales, pues que fueron también muy duras, muy tajantes, donde Pablo tiene que defender su apostolado, tiene que defender su autoridad divina sobre ese grupo y soportar también la ofensa, la soberbia, el desprecio de algunos sectores de la iglesia, ¿no? Pero lo cierto es que a través de esta epístola, o de este pasaje concretamente que vimos en 1 Corintios 11, vimos que el exceso de confianza espiritual puede llegar a incapacitarnos para comprender el alcance y la influencia del pecado en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y esto nos ponía en guardia, decir, bueno, lo mismo que pasó en Corintios, pues puede pasar aquí, porque estamos viviendo en una sociedad, qué sé yo, también muy inmoral, cada vez más atea, más anticristiana, ¿no? Y puede llegar el caso. Entonces estamos ahí también para que esta epístola y este pasaje pues veamos de qué manera nos afecta a nosotros como iglesia. Lo que vimos es eso, que en ese pasaje que leímos, en primer lugar, Pablo, veíamos el problema que había en la iglesia de Corinto, es esa mundanalidad que se manifestaba entre otras muchas cosas en las divisiones internas que había entre ellos, porque esto era típico en la sociedad, había muchas divisiones, las divisiones entre clases. Pues bueno, en la iglesia había penetrado también ese separatismo, esa preferencia los unos por los otros, y había sus grupitos, ¿no?, que se llevaban muy bien entre ellos, pero no tenían relación con otros, y los ricos con los pobres pues no tenían prácticamente contacto, sino más bien desprecio y enemistad. Pues Pablo ahí eso lo corrige. Esto era un problema muy gordo para una comunidad de iguales como fue la que fundó Jesucristo. Después vimos también cómo ese problema afectaba a la vida de la iglesia, porque claro, se reunían para tomar de la Santa Cena, ¿no? Y la Santa Cena expresaba pues que eran todos un pueblo, un cuerpo, una familia muy unida, que estaban compartiéndolo todo, pero en la práctica eso no era así, era todo lo contrario, y sin ellos darse cuenta estaban no solamente desvirtuando el significado, sino también pisoteando todo el simbolismo o la realidad que ese símbolo representaba, ¿sabéis? Que vamos a ver hoy también a continuación. Así que también hablábamos acerca de la importancia del comer en aquella época, ¿no?, para entender, porque es el contexto de y cómo de una cena, de un ágape fraternal, donde todos en un principio disfrutaban y compartían alegremente de todo lo que se traía, al final derivó en un abuso donde unos comían demasiado, se emborrachaban, salían ahí más contentos, y otros pasaban hambre, los últimos pasaban hambre y se iban a casa pues peor de lo que habían llegado. Bueno, pues eso es lo que sucedía, de tal manera pues que ya se limitó solamente, mira, pan y vino, y ya está, para evitar problemas, hasta nuestros días, que es lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en esta segunda parte, en 1 Corintios 11, vamos a leer el 23 al 34, y entramos dentro de lo que es el meollo del significado, ¿vale?, de la Santa Cena.
dice en el versículo 23, pasaje harto conocido, pero lo que continúa no. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar, ¿vale? Señor Padre, gracias por estas palabras, las que hemos empezado a meditar, pero necesitamos profundizar en su significado, porque en muchos aspectos nos identificamos con esa cultura de Corinto. Señor, pero no nos queremos identificar, o no queremos ser como los corintios que como que hacían la vista gorda, que se mostraban indiferentes ante esos abusos, ante esa manera de tocar lo sagrado, esa frivolidad, Señor, ante lo que son elementos muy sagrados, Señor, para ti, y que representan el coste del precio que tuviste que pagar para redimirnos. Ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos, sobre todo, para que esta voz no sea motivo de desconcentración, sino que de alguna manera tu Espíritu Santo supla lo que a mí me falte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que decía al principio es que tiene que ver con lo que divide, tiene que ver con lo que divide entre los cristianos, a pesar de que esto sea lo que nos une, lo que divide. ¿Por qué nos divide? Por el significado. ¿Qué significa el significado? Bueno, pues hemos de saber, o hemos de ir al significado correcto. También explicaba que la Santa Cena, cuando Jesús la instituyó, era en el contexto de una fiesta muy importante, que era la Pascua. Y la Pascua, entonces, no es casualidad que no coincidió así casualmente en el calendario, es que las cosas se cumplen de una manera con mucha sincronía y con mucha perfección. Era algo a propósito, estaba ya estipulado. Y el significado nos vincula, el significado de la Santa Cena nos vincula al significado de la Pascua. La Pascua era una fiesta que hacían los judíos cada año para recordar la liberación de Egipto. De esos 400 años que estuvieron esclavos en Egipto, y en un momento determinado, cuando el Señor escucha, cuando llega el momento, el Señor estaba escuchando el clamor de su pueblo, de los judíos, pidiendo liberación, pidiendo también el cumplimiento de las promesas que se habían hecho a Abraham. Pues bueno, cuando llega el momento, Dios levanta a Moisés, y Moisés, como libertador, pues anuncia un mensaje de liberación, pero también un mensaje de juicio, ¿sabéis? Un mensaje de liberación para su pueblo, pero un mensaje de juicio para el pueblo de Egipto. Y esa noche en la que el ángel de Jehová iba a pasar por todas las casas y por todo el territorio de Egipto, los primogénitos iban a ser el precio de la liberación de los judíos. Pero los judíos también estaban expuestos a ese peligro, a ese ángel de la muerte. ¿Cómo se iban a proteger? Se iban a proteger sacrificando un cordero inocente, lo iban a
su sangre iban a untar los dinteles de la casa, y eso sería la señal de que allí había gente con fe, perteneciente al pueblo de Dios, que estaban cumpliendo con el mandamiento de resguardarse y esperar el momento de la liberación. ¿Sabéis? Pues esa fiesta, en realidad no estaba prefigurando lo que iba a suceder pocas horas después. Estaba prefigurando justamente lo que iba a suceder siglos después en Cristo Jesús. Cristo, que es el Cordero Pascual, es el Cordero inmolado, que es ofrecido para perdón de los pecados de todos aquellos que creen en Cristo Jesús, que se acercan a Dios, que quieren conocerle. Así que no es casualidad, era una fiesta que sin saberlo los judíos estaban cada año prefigurando la muerte y la resurrección de Cristo y la salvación. Su salvación tenía que ver justamente en la fe, en ese sacrificio futuro y expiatorio. ¿Cómo se salvan las personas en el Antiguo Testamento si Jesús todavía no había muerto, no había resucitado? Precisamente por la fe en ese sacrificio que prefiguraba el de Cristo. Así que tanto los del Antiguo Testamento como o a partir del Nuevo Testamento, la salvación siempre tiene que ver con Cristo Jesús. La Pascua es una ilustración de la verdadera Pascua, que es Cristo, como dice Pablo precisamente a los Corintios en el capítulo 5, vamos a leerlo, 5, 7, muy rápidamente. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Y así que nosotros, cuando tomamos de esos símbolos, no estamos recordando ya el cruce del Mar Rojo y la peregrinación por el desierto, no. Lo que estamos recordando es la muerte, resurrección de Cristo y su venida, que esto todavía no ha llegado, pero también lo estamos recordando. Así que hay diferencia. La Pascua celebraba la liberación física y temporal de la esclavitud, pero la Santa Cena, este símbolo del nuevo pacto, lo que celebra es la liberación espiritual y permanente. ¿Sabéis? Estamos relacionados en un nuevo pacto que está basado en la gracia y en el Espíritu Santo. Y no es temporal, no depende de nuestra obediencia o desobediencia, sino de nuestra creencia o descreencia, de nuestra fe. Y además, para cumplir con las exigencias de este nuevo pacto, que no es fácil, ¿verdad?, que también implica un sacrificio, está el Espíritu Santo. Porque en el antiguo pacto estaba la ley, y la ley precisamente dejaba a todos sin excusa. Decía a todos, a todos los eliminaba porque nadie podía cumplir la ley. Pero en este nuevo pacto, a pesar de que la ley es la misma, Cristo nos envía el Espíritu Santo que nos ayuda a perfeccionarnos continuamente hasta la renovación continua, que será cuando Él nos resucite, ¿verdad? Pero no va a depender de nuestra perfección, de nuestra obediencia 100%, como en el Antiguo Testamento creía, ¿verdad?, sino por la fe. Así que la Santa Cena, esta ceremonia que da identidad al pueblo de Dios, es algo que nos identifica, es una de las señas de identidad de las que un cristiano no puede prescindir. Por eso el cristiano que dice: creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Me reúno con Cristo, pero no me reúno en la iglesia. Pues está distorsionando, ¿verdad?, o no está cumpliendo precisamente con lo que Cristo nos ha mandado. Estar reunidos y celebrar que somos un pueblo, recordar su muerte, su resurrección y su venida. Bueno, pues los corintios, con sus excesos y sus frivolidades, estaban adulterando completamente lo que esto significaba.
estaban tomándolo pues como cuando van a una fiesta y se sirve el pisco labis, ¿no? ¿Vale? Se pasa la bandeja y coge y están ahí hablando de sus cosas y de sus negocios y de deporte y todo esto, pero no estaban meditando realmente en lo que significaba. Así que el significado es que es recuerdo de la muerte, simboliza también nuestra dependencia y nuestra conexión vital con Cristo, porque ahí ahora vamos a entrar en esto. Es importante tomar que no tomar. Pasa algo si no tomamos. Trae alguna gracia especial, o sea, nos proporciona algún efecto espiritual, provoca eso. Nos señala su segunda venida, nos habla acerca de unidad, de la preocupación los unos por los otros, nos inspira fe, amor, en fin. Ahora, la diferencia, por ejemplo, tenemos el pan y el vino, o el mosto, ¿vale? Hay confesiones que creen en la transustanciación, ¿sabéis? La transustanciación, eso no sé cómo se traduce al inglés. ¿Qué quiere decir esto? Pero explico. Igual que en la Iglesia Católica Romana y también nuestros primeros padres, no en la Iglesia primitiva, sino de la Reforma, en Lutero, por ejemplo, ellos creían en la transustanciación, la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, aunque no cambia la forma, pero sí la sustancia. ¿Sabéis? Que se transforma. La transustanciación. De tal manera que cuando está comiendo el pan, la hostia consagrada, que lo llaman los católicos, eso es como si estuviesen comiendo el cuerpo de Cristo literalmente. Decía, Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Entonces, pues ellos literalmente, una interpretación literal, pues era el cuerpo de Cristo. Entonces están comiendo el cuerpo de Cristo. Esto era una de las razones, también cuando lo interpretaban así, los primeros cristianos, pues decían, es que se comen unos a otros, son caníbales, ¿no? Uno de los ataques que recibían. Así que la transustanciación, nosotros no creemos en la transustanciación. Había otra interpretación de Lutero, ¿no? Lutero no creía que el cuerpo se transformó, o sea, que la sustancia estaba en el pan y el vino. Él creía en la consustanciación. ¿Qué quiere decir? La consustanciación dice que el pan sigue siendo pan, con sabor a pan y con las propiedades del pan y con todo el pan. El vino era vino, pero la sustancia de Cristo se añadía a todo esto, era como un ingrediente más, ¿vale? Entonces podéis preguntar, ¿y qué diferencia hay de una cosa a la otra? Bueno, pues hay un matiz, pero también es comer a Cristo, comer a Cristo. Tampoco creemos eso, ¿vale? Después algunos protestantes, como Zwinglio, también se desconectaron de esa idea, y para ellos es una conmemoración nada más. No es transustanciación ni consustanciación, sino conmemoración. Es decir, que lo que Jesús dijo, quiso decir, esto es como si fuese mi cuerpo y esto es como si fuese mi sangre. Es un símbolo, ¿no? Entre otras cosas, porque si, bueno, un argumento pero bueno, hay que respetarlo todo esto. Un argumento para decir, si Jesús estaba en su cuerpo, no puede decir, esto es mi cuerpo, ¿sabéis? O sea, porque era otra materia diferente. Pero bueno, hay argumentos para cada cosa. Entonces, tampoco cuando dijo, yo soy la puerta, no nos imaginamos a Jesús como una puerta, es como una puerta. O cuando él dice, yo soy la luz, pues, ¿sabéis? Entonces cuando dice esto es mi cuerpo, pues esto es como mi cuerpo, así que hay un elemento ahí solamente de conmemoración. Eso es lo que creemos los bautistas, ¿vale? Que es como una representación, un símbolo del cuerpo de Jesús y de la sangre de Jesús, ¿vale? Ahora, el hecho de que nosotros creamos que no estamos comiendo a Cristo quita seriedad a la cosa,
en absoluto. Porque aquí el pasaje nos está diciendo que hemos de tomar, ya sea de una manera o de otra, le demos un significado a otro, hemos de tomar discerniendo lo que tomamos, lo que representa. Porque se dice también que cualquiera que comiere de este pan o bebiere indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir lo que significa, juicio come y bebe para sí. Y aquí es donde nosotros llegamos al punto en el que nos interesa mucho. Porque ¿qué quiere decir participar de los símbolos indignamente? ¿Qué quiere decir? ¿Estaremos nosotros tomando de los símbolos indignamente, precisamente por esa falta de discernimiento, o por frivolidad, o por, qué sé yo, por superficialidad? Pues bueno, nos interesa, porque después vemos que las consecuencias de tomar así son graves, ¿no? ¿Qué significa sin discernir el significado? Porque dice, juicio, come y bebe para sí. Esto quiere decir que el que toma sin discernir está comiendo su propio castigo, está contribuyendo a su propio castigo, a su propio escarmiento, a su propia disciplina. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo antes de tomar. Porque cuando se toma sin arrepentimiento, con amargura, con resentimiento, uno no está preparado ahí para tomarlo, ¿verdad? Y quizás por la rutina, porque es lo que toca cada principio de mes, pues nadie se plantea, es que es lo que toca, es que, vamos. Bueno, por eso Pablo nos está dando unas normas preventivas, porque en el capítulo 5 de 1 Corintios, ahí se menciona uno del catálogo que tenía Pablo, o que había acumulado Pablo, acerca de los abusos y de los pecados de los corintios. Pues ahí en el capítulo 5 se menciona un pecado muy grave que ni se daba en la sociedad, ni era común en la sociedad, y ahí lo estaban consintiendo dentro de la iglesia, precisamente porque, o seguramente porque era alguien muy influyente, ¿no? Porque eso en la sociedad solamente las personas muy influyentes lo podían permitir sin que nadie le juzgase ni le llamase la atención. Así que se supone que alguien muy importante tenía que ser para que, haciendo una cosa como era, porque ahora ya muchos dirán, ¿qué será? Como el tener relaciones con su madrastra, que estaba siendo consentido, era algo de dominio público y nadie corregía a esa persona, sino que estaba tomando la Santa Cena como si nada, ¿verdad? Bueno, pues hay restricciones, y esas restricciones son precisamente cuando una persona no está en orden delante del Señor, su vida no está siendo, no quiere decir perfecta, o sea, vamos a diferenciar, sino que no está siendo perfecta ni la quiere ser, sino que está manteniendo una vida de pecado de una manera pública y descarada, y pues eso ofende, ¿verdad? 1 Corintios 5, si mantenéis todavía ahí el pasaje, 1 Corintios 5, 6 y 7, dice, no es buena vuestra jactancia. Es que además encima se jactaban de su conocimiento y de todo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que había unas medidas ahí preventivas para evitar de que el pecado de uno afectase a todos. ¿Sabéis? Recordar que en la última cena, cuando se instituyó la última cena, cuando Jesucristo mandó esto, si recordáis el pasaje, los que habéis estado aquí en Semana Santa, el Jueves Santo, en esa cena, en esa recreación de la última cena, hubo una purificación del grupo antes de tomar los símbolos. ¿Quién fue? Había ahí alguien que distorsionaba, y Jesús lo dijo, estáis todos limpios menos uno. ¿Quién es? Soy yo, Señor.
dice, no, el que mete conmigo, el que moja conmigo, era Judas. Y no es que Pedro era un santito, ni todos los demás que se habían disputado ahí los puestos de privilegio. No eran perfectos, ¿no? Pero había uno que desentonaba, que distorsionaba ahí el grupo. Y ese, el llegado momento, se dio cuenta de que sobraba. Y como el diablo había entrado en él, el diablo mismo le sacó de ese ambiente sagrado, ese ambiente de santidad, de pureza, pero también de perdón, ¿sabéis? Os tengo que lavar los pies. No, a mí no me lavas. Pues como no te laves no estarás limpio, ¿no? Solamente pues lavamiento de entero, ¿no? Decía Pedro con su pronto ahí. Bueno, pues entonces dice, cada uno examínese a sí mismo antes de tomar eso de los símbolos. Bueno, pues necesitamos del autoexamen, algo que en la Iglesia Católica es también fundamental, porque los que habéis sido católicos, ahora ya no sé cómo se hace, pero un requisito imprescindible para ir a comulgar era haberse confesado, haber pasado por el confesionario, sí o no. Todos hemos, ahora ya creo que se hace de una manera general, o no sé cómo será, pero todavía existen los confesionarios. Y si entre la confesión y la comunión, ¿sabes, Tomás? Habías tenido un mal pensamiento, habías dicho una mala palabrota o algo, ya tenías que confesarte otra vez, ¿sabéis? Por eso, justo antes de la misa, estaban allí los curas con una cola de personas que se quieren confesar para ir lo más puro posible. Claro, son creencias que hay que respetar, pero fijaos, esto lo hemos perdido nosotros, lo hemos perdido. Y ya vamos ahí, pues eso, de una manera a veces un tanto frívola, ¿no? Y sin discernir. Y pensamos, bueno, están descatalogados aquellos que están en pecado sexual, ¿no? Siempre, ¿quiénes están? Los del pecado. Bueno, ¿por qué lo del pecado sexual? Eso es un catálogo más, o sea, una categoría más de todo ese catálogo, ¿no? Y era uno de los pecados que estaban dándose allí. Pero no solamente eran esto, hemos meditado en los 7 pecados capitales, que son el resumen de muchos, ¿no? La avaricia, la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la soberbia, la pereza. Pues todo esto sería un motivo también que, sin confesar, vivir con un estilo de vida así, y además a lo mejor hasta vanagloriarse, ¿no? como esto, jactándose, pues esto sería un motivo. Por tanto, dice, si tú traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. Si tienes algo contra mi hermano, no estás preparado para tomar de los símbolos. Si algo sin resolver, ¿ves? Tienes rencor, tienes ahí resentimiento, algo, eso te está impidiendo tomar con discernimiento, ¿vale? La confesión, precisamente, tiene como objetivo especial preparar a la comunidad de los creyentes para participar en la Santa Cena. Y estos momentos previos, que muchas veces no nos damos cuenta, es para meditar, para ponernos a cuentas con Dios y limpiar, ¿no? Es un requisito. Y no solamente que sean bautizados, decimos a veces. Bueno, pues el hecho de que sean bautizados es para prevenir el hecho de que se tome de una manera superficial. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No, o sea, el perdón está garantizado, pero el perdón que no está garantizado es el que no se confiesa, ¿vale? El que no se pide, o el que no se recibe. Pero, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos va a perdonar siempre, ¿vale?
Así que vemos que ahí Pablo nos habla acerca de consecuencias de tomar indignamente sin discernir el significado. ¿Qué consecuencias le traía a los corintios? Dice, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y algunos hasta mueren, ¿no? Y ahora podríamos decir, pues la verdad, pues es grave la cosa, ¿no? Y nos entra ahí un pánico, pues ya no tomo más de la Santa Cena, no, prefiero, tampoco es eso, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo es que eso que estaba pasando ya era el juicio de Dios sobre esto que estaba rebosando ya la paciencia de Dios, ¿no? Y que tenía que poner ahí un orden, un límite, una llamada de atención. No quiere decir ahora que cualquier enfermo sea consecuencia de tomar de los símbolos indignamente. Pues tampoco llevemos eso al extremo, ¿sabéis? Porque podemos salir aquí temblando ahí con una paranoia que no es así, ¿no? Pero por eso mismo, pero tomar, es lo que decía antes, aunque no creamos en la transustanciación ni en la consustanciación, esos elementos nos recuerdan a Cristo Jesús, nos están conectando. ¿Sabéis lo que es la importancia del símbolo? Es que, aunque es algo simbólico, pero nos conecta de una manera directa con una realidad invisible. Nos está conectando con Cristo, nos está identificando con Cristo. Aunque sea pan y sea vino, pero nos estamos alimentando espiritualmente de Cristo. El recuerdo nos bendice. Hay personas que dicen, solamente con tomarlo ya vas a sentir que algo pasa. Hombre, no. Lo que te transforma, lo que te beneficia, es tomarlo con fe y con discernimiento. ¿Sabéis? Es como escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una cosa también sagrada, ¿verdad? Podemos escuchar un sermón y no decirnos nada, quedarnos indiferentes. ¿Qué es lo que nos afecta del sermón? ¿Cómo nuestra actitud? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿No? ¿Cómo lo estamos recibiendo a través del Espíritu Santo? Bueno, pues eso, el exceso de confianza espiritual puede llegar a incapacitarnos para comprender el alcance y la influencia del pecado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pues bueno, aquí ya... esto, otra cosa, perdón. Por eso mismo, hermano, no sé si aquí se hace, ¿sí? Pero por esa seriedad de la cosa, es mejor que los niños no tomen. ¿Sabes? Es muy bonito que el padre coja y le da un trocito al niño, porque también forma parte del cuerpo de la iglesia y tal. Sí, pero mejor que no, ¿sabes? Porque si se lo estamos prohibiendo a alguien por no tener discernimiento espiritual y tú se lo estás dando al niño, pues un flaco favor estamos haciendo a esa enseñanza y a esta doctrina, ¿sabéis? Entonces es mejor, no sé si lo hacéis o no, ¿vale? Pero no lo digo por nadie, pero es mejor que los niños aprendan a que esto es algo serio, ¿vale? Que no es la patata frita que mira, te doy un trocito, coge, ¿no? Bueno. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio, y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y Pablo fue, y le desafiaron, como ya decía, le desafiaron, le trataron ahí como una piltrafa, le trataron mal, tuvo que salir entre piernas, ¿verdad? Y enviarles otra carta también muy severa. Y después de esa carta severa, Pablo ya no se atrevió a ir para no cortar cabezas, ¿no? Porque también tenía su carácter. Entonces envía a Tito. Dice, ves tú, lleva esta carta, a ver si reaccionan. Pues curiosamente reaccionaron. Y tenemos la segunda de Corintios 7, 8. Segunda de Corintios 7, 8. En segunda de Corintios 7, 8 está aquí cuando ya les ha escrito otra vez, después de otra visita, después, bueno, de todo este intercambio que tuvo con ellos, todos estos conflictos, pues Tito lleva la carta allí y no había WhatsApp, no había teléfono,
Y Pablo estaba inquieto, sin saber cómo habían reaccionado a la carta que llevaba Tito. Y en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10, les dice: porque han pasado ya meses o años, no sé cuánto, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y sigue ahí relatando los efectos que tuvo en él, en Tito también, esta alegría, este regocijo, ¿sabes? Después de años de conflicto, de discusiones, pues la iglesia de Corintios hizo daño a Pablo, mucho daño. Y además él le ofendió, y además había una persona que le ofendió muy directamente, y los demás pues consintieron, nadie salió en su defensa. Sin embargo, Pablo no les echó en cara su pecado, ni se olvidó de ellos, ni dijo ya os quedáis, sino que les dijo os necesito. Y esto vemos un ejemplo aquí pastoral muy entrañable, de verdad, como Pablo, fijaos, las iglesias que él fundó, y lo de los corintios, pues me imagino que estaba acostumbrado ya, y siempre estaba preocupado por alguna iglesia, pero no rechazó a ninguna, sino que las trató con cariño. Así que es algo que nosotros tenemos que meditar, ¿no? Y que esto sea también algo que nos edifica como creyentes y como iglesia, que nos una también, porque aunque decimos no siempre, no es automático cuando uno toma indignamente ya que le cae un rayo del cielo, no. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor nuestra debilidad espiritual, nuestra indiferencia, nuestra falta de compromiso, nuestra, ¿sabes?, falta de asumir liderazgo y de servicio y todo esto, tiene que ver a lo mejor con esa falta de seriedad a la hora de tomar de los símbolos, esa falta de discernimiento? Acostumbrémonos a confesar, de verdad, a confesar. La confesión es algo terapéutico, es algo que nos ayuda, y sobre todo a resolver conflictos, porque aunque dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso quiere decir que el pecado no se queda solamente en el que lo comete, sino que afecta a todos, por no decir contagia a todos. Y si uno se consiente, pues el otro ya, bueno, si a uno le pasa y además es de los más influyentes, pues entonces se puede todo, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues necesitamos dar la Santa Cena la importancia que tiene nuestra identificación con Cristo. ¿Hay alguna cosa que me está impidiendo a mí participar de ella dignamente? Pues estoy seguro que yo lo puedo resolver. ¿Qué es lo que impide apartarlo de mí y beneficiar a la Iglesia, ¿verdad?, y a mi identificación con Cristo y a mi unidad con el cuerpo de Cristo? Pues bueno, podemos hacer el ajuste que necesitemos, porque el Espíritu Santo está precisamente para eso. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a despedirnos en oración, pidiendo que, no sé si hay corludio, pero ayer recordamos que habíamos decidido que hubiese corludio mientras meditamos y mientras yo salgo para saludaros, ¿vale? Así que, Señor, te agradecemos que podamos reflexionar en tu palabra, en las cosas agradables y también desagradables, pero vemos que tú das mucha importancia a una iglesia pura, santa, no perfecta, pero sí una iglesia que confiesa los pecados y que continuamente se está renovando delante de ti, especialmente en los momentos de tomar de esos símbolos tan sagrados para ti, algo tan valioso y algo que nos identifica, que nos acerca, que nos conexiona
contigo. Señor, te agradecemos y pedimos que ayudes a aquellas personas que quizás no sabían de la gravedad de tomar sin discernir, que ayudes a cada uno a poner en orden su vida, Señor, para que no sea motivo de desgracia ni nada, Señor, como de obstáculo para su crecimiento espiritual. Y también, Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, pues que sepa que perdonas todos los pecados, que estás dispuesto a perdonar y que invitas a todos a esa cena mesiánica, ese banquete mesiánico que tú estás preparando y que también la Santa Cena prefigura. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues dejarme salir y después ya podéis ir saliendo poco a poco.